Algunos prisioneros mueren soñando con el momento en que sus pies tocarán el suelo. Pero yo no. Yo era la única presa que no quería salir de la cárcel. Sé que es posible que tengáis la curiosidad de saber qué cargo me llevó en la cárcel, pero ni siquiera tengo una respuesta para eso, ya que me metieron en la cárcel sin cargos. A pesar de que pasé la mayor parte de mi vida en la cárcel, no estuve allí para siempre. Mi familia y mis amigos están todos en prisión, pero eso no significa necesariamente que yo también tenga que estar allí. Me costó mucho salir de la cárcel, pero no volver a entrar fue sin duda aún más difícil todavía. Mi madre tenía solo 16 años cuando fue a prisión. Un simple momento que puso su vida patas arriba. Todos sus sueños se desvanecieron en el aire cuando apuntó con un arma a un ladrón que irrumpió en su casa para asustarlo. Era la primera vez que sostenía un arma y no sabía cómo usarla. Todo lo que sabía era que su madre le había puesto el arma en las manos. Estaba aterrorizada y temblando cuando el ladrón cogió su dinero e intentó escapar por la ventana justo enfrente de ella. El dinero que el ladrón intentó robar era todo lo que tenía. Y ella lo guardaba para el bebé que crecía dentro de ella, que era la razón de la rabia de su madre en primer lugar. Por un lado, había una voz que le habló en el último momento antes de apretar el gatillo. Le dijo, «No lo hagas, está mal». Y luego estaba la voz de mi abuela diciendo, «¡Hazlo!». Y la voz del ladrón en el otro extremo del cañón rogándole, «No lo hagas». Fue entonces cuando mi abuela le gritó diciéndole que era una cobarde inútil. Ella ya no escuchó nada, ni la voz del ladrón, ni la voz de su madre, ni siquiera la voz que viene de su interior. Todo lo que escuchó fue el sonido del disparo que aún resuena en sus oídos hasta el día de hoy. Nadie en la estación de policía la creyó cuando ella les dijo que no tenía la intención de hacerlo y que todo lo que recuerda fue escuchar todas esas voces y luego la imagen del ladrón tirado en un charco de su propia sangre. Las últimas palabras que mi madre escuchó de su madre fueron «Siempre serás una mala chica». Y eso fue todo. Fue acusada de asesinato y fue sentenciada a 35 años de prisión. Si tenía suerte que iba a salir de la cárcel cuando tuviese 40 años, pero mi madre no tenía mucha suerte. Podríais estar pensando cómo podría ser encarcelada una niña de 16 años siendo menor de edad. Dejadme explicaros. Hay 2 estados que permiten el encarcelamiento de quienes tienen entre 16 y 17 años de edad, ya que los consideran adultos y como si eso no fuera ya bastante malo, ella también tuvo que lidiar con tener una mala madre y al mismo tiempo estar de 4 meses de embarazo. Había vivido toda su vida en un ambiente hostil y ahora parecía que también moriría en otro. Incluso si el lugar en el que estaba era diferente, no importaría. Hay gente mala en todas partes, ya sea dentro o fuera de la prisión. Y en cuanto a mí, bueno, mi suerte no era mucho mejor que la de mi madre. Estuve en su vientre durante todo esto. En su primer día en prisión gritó todo el día y toda la noche, ya que necesitaba desesperadamente algunas vitaminas para su bebé. Estaba extremadamente agotada y temía que su bebé muriera. Su bebé era lo único que le quedaba. Tenía que gritar una y otra vez a toda voz hasta que ya no pudo más, para que finalmente le preguntaran qué quería. Ella gritaba porque estaba sola, gritaba porque era miserable, gritaba porque sus pensamientos oscuros se habían apoderado de ella, gritaba por hambre, cansancio y dolor. Ella gritaba y gritaba sin parar. Y debido a que pasó los últimos 5 meses de su embarazo gritando, nadie sabía que si bien solo era su 5.º mes en prisión, en realidad era su 9.º mes de embarazo y estaba gritando porque había llegado el momento. Nadie sabía que había llegado el momento de dar a luz hasta que me uní a ella en sus gritos cuando finalmente nací. No importó mucho, sin embargo, la única diferencia era que el supervisor aumentó su comida para que fuese suficiente para nosotras 2. Y que las otras prisioneras cuidaban de mamá un poco más después de que ella hubiera dado a luz. Aunque yo no tengo ningún recuerdo de esos días difíciles, honestamente puedo decir que los cuidados de mi madre fue la única cosa que me mantuvo viva en ausencia de la atención médica adecuada de que una recién nacido como yo necesitaba. La prisión fue diseñada originalmente para quebrar a una persona mental, emocional y físicamente. Mi madre fue empujada al borde de la locura cuando aún era una niña, pero lo único que mantuvo intacto lo que quedaba de su cordura fui yo. Cuando comencé a aprender a hablar, aprendí la palabra abuela de mi madre. Ella solía contarme historias sobre mi abuela que nunca nos visitaba. Mi madre sabía que yo era la única familia que le quedaba, pero yo no podía dejar de pensar que en algún lugar detrás de los muros de la prisión tenía una abuela. Es justo decir que a pesar de que no había una relación de sangre entre yo y las mujeres y niñas que fueron encarceladas con mi madre, eran como mi familia. Ninguno de los guardias se preocupaba por mí, excepto una. Se llamaba Zoya. Tenía raíces rusas y solía traerme ropa y pañales. Ella fue quien me dio mi nombre, Vera, que significa esperanza en ruso. Incluso me enseñó a leer y escribir cuando cumplí 6 años, queriendo prepararme para el día en que saldría de la prisión para ver un mundo del que no tenía idea. Un día después de que ella pasara casi el día entero tratando de convencerme para sentarme y aprender, le pregunté, ¿por qué debería aprender a leer y escribir si no hay nada que leer o escribir por aquí?
Ella respondió, ¿quién dijo que no hay nada que leer? Hay millones de libros que están llenos de historias e información sobre todo en el mundo. Entonces tuve curiosidad, así que pregunté, ¿y cómo puedo conseguir esos libros? Ella dijo, mañana te traeré algunos cómics. Al día siguiente esperé junto a la puerta de la celda, agarrando los barrotes esperando a que llegara Zoya, pero ella nunca vino. Me senté día tras día en el mismo lugar esperando a que ella apareciera, pero nunca lo hizo. Finalmente le pregunté a uno de los guardias que había ocupado su lugar, y ella me dijo que Zoya no iba a volver. Con el tiempo, la esperanza de que tenía por conseguir los libros empezó a desaparecer, pero estaba lejos de ser lo peor que me iba a pasar. Mi madre comenzó a tratarme de manera diferente. Estaba de mal humor todo el tiempo y podía escucharla llorar toda la noche. Ya no le gustaba hablar conmigo, sentarse a mi lado mientras comíamos. ¿Podéis imaginar lo que es ser evitada por la única persona que tienes en todo el mundo? Soporté semanas y meses de abandono. Ya no sabía qué hacer. Un día no pude aguantar más. Estaba muy enfadada por la forma en que mi relación con mi madre había cambiado. Una mujer que era unos años más joven que mi madre se me acercó y me pidió que me alejara de la esquina en la que estaba sentada porque quería sentarse ella. Me negué. Entonces ella me empujó. Me caí al suelo y me corté la mano. He aprendido en la cárcel que todo el mundo quiere ser el tipo duro para no ser víctimas de otro que sea más fuerte. Todo el mundo se pavonea para mostrar lo duros que son, pero yo no tenía necesidad de demostrar lo dura que era cualquiera. Todos me trataban como una niña, pero de repente todos habían dejado de hacerlo. John me dijo con voz fría. Luego dijo, hay una familia que te va a adoptar. Irás a la escuela y tu vida aquí será cosa del pasado. Mi vida en ese lugar no solo sería cosa del pasado, se acabaría para siempre. Los procedimientos fueron más rápidos de lo que me esperaba. En 2 horas tenía mis cosas recogidas y estaba esperando frente a la celda a la familia que me estaba adoptando. Me quedé sentada esperando a lo desconocido. ¿Quién era esta familia y a dónde me llevaban? Y en cuanto a mi madre, ella ni siquiera se presentó para decir adiós. ¿Por qué? Llegaron un hombre alto con traje y una mujer baja y gorda que llevaba un vestido colorido. Su apariencia era extraña para mí. ¿Por qué la señora lleva guantes?, me pregunté. El tiempo no era frío. Vamos a decir que nuestra primera reunión fue bien, pero no precisamente reconfortante. Yo no quería ir con ellos, pero no tenía otra opción. En primer lugar, había sido abandonada por Zoya y a continuación por mi propia madre. Se supone que las prisiones rehabilitan a los prisioneros para ayudarlos a renunciar a las emociones de ira y ayudarlos a comenzar de nuevo con una nueva vida. Sin embargo, la prisión solo me enseñó cómo permanecer en un rincón lleno de ira, desesperación y frustración. Como una niña de 7 años de edad que nunca había tenido la oportunidad de explorar otras partes de mi personalidad, fue difícil al principio estar bien con el señor y la señora Thompson que me habían adoptado. Estaban sospechosamente tranquilos. Sentía que estaban tramando algo, pero para mi sorpresa resultó que estar tranquilo era el estado normal de un ser humano y no al revés, y que era yo quien estaba constantemente en un estado anormal. Después de un tiempo, comenzaron a gustarme, pero absolutamente nada iba a reemplazar el amor que sentía en mi corazón por mi madre. Intentamos una y otra vez visitar a mi madre en la cárcel, pero ella se negó a vernos cada vez que la visitamos. Volvía de esos intentos de visita cada vez con 1000 preguntas en mi mente. La única respuesta que la señora Thompson tenía para mí era: cuando crezcas, lo entenderás. Pronto comencé la escuela, y ¿adivina qué? Había muchos libros. Compré algunos de ellos para mi clase, y había muchos en la biblioteca. Pero a pesar de lo feliz que estaba de todos estos libros que podía leer, me sentía triste por Zoya y mi madre. Logré hacer amigos con algunos niños de mi edad y era muy diligente en la escuela. A todos les caía bien y comencé a disfrutar la vida fuera de los muros de la prisión. Comencé a pasar la mayor parte de mi tiempo en la biblioteca, pero siempre deseé que mi madre también pudiera estar allí.